Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablarles sobre algunos conceptos básicos de estadística inferencial. Pero antes vamos a recordar que la estadística se divide en dos ramas, en estadística descriptiva y en estadística inferencial. La estadística descriptiva pues comprende todos aquellos procedimientos que involucran la recopilación, la clasificación, la presentación de datos cuantitativos con el objetivo de realizar una efectiva interpretación. Generalmente, esta presentación de datos nosotros podemos optar por tablas estadísticas y por gráficos. Eso forma parte de la estadística descriptiva. Ahora bien, tenemos una limitante que no podemos hacer generalizaciones sobre las poblaciones. Eso le compete a la estadística inferencial. La estadística inferencial, por lo tanto, tiene el objetivo de encontrar una teoría o ley general a partir de los datos. ¿Qué conceptos básicos encontramos? Nosotros nos consideramos estadísticos natos, pasamos haciendo estimaciones sin preocuparnos si estamos cumpliendo con algún procedimiento científico. Necesitamos tomar decisiones racionales y bien fundamentadas en la mayoría de los casos para poder hacerle frente a la incertidumbre. Cuando vamos a cruzar la calle, nosotros hacemos estimaciones sobre la velocidad de los vehículos y al final tomamos la decisión si vamos a cruzar y si cruzamos, si lo hacemos caminando, lo hacemos corriendo. Los analistas de créditos pues hacen estimaciones y toman las decisiones de otorgar créditos o rechazar créditos a sus clientes, ¿verdad? Asumiendo la capacidad que tengan de pago. En los estudios de mercado se realizan estimaciones para analizar si un nuevo negocio, si un nuevo producto tendrá una aceptación en el mercado laboral. Ahora bien, la estadística en este caso pues nos quiere apoyar en la toma de decisiones porque eso es una de las dos grandes tareas que todo buen profesional debe cumplir bien, ya que debemos resolver problemas, es decir, buscar soluciones. Y también debemos tomar decisiones. Podemos pensar en la toma de decisiones a nivel personal. Recurrimos generalmente a personas de confianza para escuchar sus opiniones con base en sus experiencias y eso nos orienta en la toma de decisiones, pero al final quienes deben decidir somos nosotros. No digamos en el aspecto profesional, ¿verdad? Que la toma de decisiones se puede volver un poco más crítica. Y no digamos también dependiendo del área en la cual nos estemos especializando. Si estamos hablando de áreas de salud, el margen de error prácticamente es cero. Imaginémonos un psicólogo que tiene que tomar la decisión de qué tratamiento es el que le va a ofrecer a su paciente. Pues realmente la toma de decisiones es un proceso en el cual tenemos que basarnos en información, ¿verdad? Bastante fundamentada y en este caso la estadística pues nos quiere apoyar en ese sentido. Entonces, ¿qué es estadística inferencial? Es la parte de la estadística que trata de los métodos para obtener conclusiones probables de una población basándonos en una muestra. Es decir, conclusiones probables. Aquí está inmersa la probabilidad, ¿verdad? Ya que estas conclusiones tienen que expresar cuáles son esos niveles de certeza, de seguridad que tenemos. Trabajamos con muestras porque tiene sus ventajas, nos ahorramos tiempo en el análisis de datos, nos ahorramos recursos económicos o recursos humanos. La estadística inferencial se divide en dos áreas. Tenemos las estimaciones y tenemos las pruebas de hipótesis. Pues las estimaciones, ¿verdad? No es más que estimar o aproximar valores desconocidos de los parámetros de una población a partir de una muestra. Tenemos que estimar porque desconocemos cuáles son los verdaderos valores de los parámetros de la población. Generalmente estos parámetros se refieren a promedias o medias o a porcentajes o proporciones. Podríamos observar la imagen ahí y hacer un pequeño ejercicio y estimar cuántas canicas contendrá ese bote de vidrio. Bien, en la otra área de la estadística inferencial son las pruebas de hipótesis. Aunque no tengamos el valor real de esa medida poblacional, existen muchas aseveraciones o afirmaciones sobre ello. Entonces, la estadística inferencial nos permite poder hacer
o aplicar un procedimiento en el cual al final podemos aceptar o rechazar dichas afirmaciones. Estamos mencionando los parámetros, pues es momento de hacer una comparación del tipo de medidas. Existen dos tipos de medidas, los estadísticos y los parámetros. Los estadísticos son los valores o medidas que describen a una muestra y los parámetros son los que describen a una población. Y como estábamos hablando de la estadística inferencial, significa que vamos a trabajar con estadísticos para poder concluir con parámetros. Los estadísticos que resultan de las muestras generalmente van cambiando sus valores, mientras que los parámetros generalmente se consideran afirmaciones o suposiciones ya establecidas y se consideran valores únicos. En este ejemplo, se afirma que el tiempo que tarda un cliente antes de ser atendido tiene una media de 18 minutos, y eso es una suposición o afirmación, se puede considerar un parámetro. Una muestra reveló que el tiempo medio de espera es de 20.5 minutos. Ese resultado se obtuvo de una muestra, por lo tanto se convierte en un estadístico. Al hablar de la primera área de la estadística inferencial, que son las estimaciones, es necesario que podamos conocer cuáles son los tipos de ellas. Tenemos estimaciones puntuales y tenemos estimaciones por intervalo. Las estimaciones puntuales son aquellas en las que nuestra estimación se expresa mediante un solo número. Ejemplo, cierto muestreo reveló que el 35% de las personas prefieren el producto al de la competencia. Como podemos observar, este valor es único, 35% de las personas prefieren el producto. Por lo tanto, esta estimación es puntual. Mientras que las estimaciones por intervalo ya se expresan mediante un rango. Encontramos entonces un límite inferior y un límite superior, como en este ejemplo, en donde ahora la estimación se refiere que el porcentaje de personas que prefieren el producto al de la competencia está entre el 28 y el 40%. Ahora bien, estas estimaciones por intervalo necesitan llevar la probabilidad inmersa en ellas. Es decir, cuál es el nivel de seguridad o certeza que nosotros tenemos en esa conclusión. Sobre los parámetros desconocidos y como mencionaba anteriormente, ¿qué tipos de parámetros son? Las medias o proporciones. Entonces aquí, ¿verdad? Nos hablan sobre los niveles de confianza que debe tener esa estimación por intervalo que nosotros hemos obtenido. Los niveles de confianza más comunes son del 90, del 95 y del 99%. Esos son los más comunes, pero eso no significa que no podamos encontrar niveles de confianza del 93%, del 97.5%, ¿verdad? Esos valores van cambiando de acuerdo a los objetivos que tenga el investigador. No siempre se opta por el 99% de confianza, aunque solo se tenga 1% de probabilidad de error. ¿Depende de qué? Depende de cómo quiere obtener sus resultados. Si el investigador busca más la precisión, va a tratar de reducir esos niveles de confianza. Es probable que opte por un 90%. Pero si él no quiere sacrificar su confianza y quiere conservar siempre niveles altos como un 99%, sus resultados en sus estimaciones van a ser un poco más amplias. Porque cuando reducimos los niveles de confianza, nuestros resultados son más estrechos, más precisos. En esta gráfica que podemos contemplar, observamos la campana de Gauss que nos representa una distribución normal. Entonces, bien, cuando realizamos estimaciones por intervalo, entonces lo que encontramos es un límite inferior de confianza y un límite superior de confianza. Ahora bien, supongamos el ejemplo del nivel de aceptación o de la preferencia que tienen ante la competencia de cierto producto. Mencionábamos que estaba entre el 28 y el 40% de las personas que aceptarán el nuevo producto al de la competencia. Entonces, si asumimos que ese estudio se hizo con un 95% de confianza, esto lo podemos representar mediante esta gráfica. 95% de confianza es nuestro nivel de confianza. Es decir, que debajo de esta curva existe 100% o 1. El 95% lo estamos abarcando entre estos límites. Y el 5% restante se distribuye entre las dos colas. Ese 5% restante se le llama probabilidad de error o nivel de significancia alfa.
Si tenemos un nivel de confianza del 95%, nuestro error es del 5%, distribuido entre las dos colas. ¿Qué significa eso? Tenemos un 5% de probabilidad de que la verdadera proporción no esté entre esos valores, sino que sea menor del 28% o mayor del 40%. Bueno, eso es todo con la parte introductoria de conceptos básicos de la estadística inferencial.